Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Evoluciona tu aprendizaje. El día de hoy vamos a tener un capítulo sobre ortografía. Y pues no es que específicamente vayamos a aprender cómo escribir y demás, solo vamos a dar algunas recomendaciones de cómo podemos mejorar nuestras habilidades y cómo podemos empezar a aprender qué es lo que es más efectivo para aprender ortografía. Realmente eso no solo se acaba en el colegio. De hecho, no importa la edad que tengamos, siempre podemos mejorar y aprender a escribir mejor. Nos vamos dando cuenta, mientras crecemos, que es mucho más necesario escribir bien para el tema laboral o para un tema universitario y demás. Así que, aunque se haya acabado el colegio, bienvenidos y quédense en este capítulo. Primero, es importante que sepamos qué es la ortografía. Básicamente es el conjunto de normas o de reglas que se destinan para regular la escritura a través del uso de símbolos y signos que componen la lengua. Básicamente, las tildes, los puntos, las comas y todo lo que eso conlleva. Permite la coherencia entre el uso del lenguaje cuando lo hablamos o al ser representado de forma gráfica por medio de la escritura. Es decir, recordemos que cuando uno ve una coma en un texto debería parar a respirar, o si yo quiero hacer la acentuación de que algo es muy importante debo utilizar los signos de admiración y demás. Las reglas ortográficas forman parte de la gramática formativa y definen el uso correcto de las mayúsculas, la acentuación, la separación de las palabras, los diferentes signos de puntuación, cómo abreviamos y pues otras reglas que realmente no son muy comunes. La idea de esto es que hagan que los textos o lo que decimos o lo que escribimos se vea lógico y de manera secuencial, por ende va a ser comprensible para todo el mundo. Antes de empezar con algunas recomendaciones, voy a decir algunos ejercicios que se pueden hacer en las diferentes edades de las personas para que aprendamos ortografía. Cuando los niños son bien chiquiticos, es muy importante que hagamos como juegos en el carro de, en vez de decir gato, ¿qué otras palabras puedes decir cambiando la G? Entonces uno empieza como vato, lato, varias cosas así. Y cuando empecemos a encontrar que hay alguna que se puedan parecer, ejemplo, si yo escribiera vato en México es una manera de decir como muchacho, es con V. Entonces yo puedo decir como vato con V, que sería como que tendría que ver con eso, o vato con V larga, que tendría que ser cuando vato el chocolate. Entonces así empiezo a jugar con ellos como, y si lo que yo voy a hacer es cocinar. Entonces, cocinar, ¿sería con S o sería con C? ¿Cómo se vería mejor? Y empezar a jugar con ellos sobre adivinanzas que pueden tener. Obviamente en esa edad es muy importante que solo manejemos lo que tiene que ver con las reglas de las letras, si es con V o si es con B, si es con C o con S o con Z, si es con N, V o M, B y pues las diferentes combinaciones. Cuando ellos son más grandecitos podemos empezar a jugar a construir palabras, Scrabble o otro tipo de juegos que nos sirven para formar las palabras. Hay muchísimas plataformas virtuales que nos ayudan para eso o incluso jueguitos en el celular que también nos puede ayudar con eso. Entonces ahí ya empezamos a trabajar las diferentes tildes, las diferentes formas en las que acentuamos las palabras. Entonces todo eso se puede saber por internet y demás. Entonces lo que hacemos es que se vinculen de manera importante. Entonces supongamos, vamos a encontrar 5 objetos en la casa que sean palabras agudas. Entonces todos tendrían que ir a traer, no sé, un caparazón, un corazón que hagan dibujado o todas las palabras que tengan que ver con eso. Ahora, ya para personas más grandes, personas que están terminando su colegio, en la vida universitaria o muchos profesionales que debemos aprender a escribir correctamente. ¿Qué es importante? Es básico que nos aprendamos literales algunas reglas ortográficas. Entonces, básicamente, en el podcast anterior, en el capítulo, más o menos hace 2 capítulos, hablamos de cuál es la regla básica de acentuación. Entonces, recordemos que la acentuación no es específicamente la tilde. La tilde solo se marca en algunos casos. Entonces, palabras agudas es el primer grupo. Eso quiere decir que tiene el acento en la última sílaba de cada palabra. Solo se tildan las que terminan en N, S o vocal. Las graves, por el contrario, que son las que tienen el acento en la penúltima sílaba, se tildan al contrario. No se tildan si terminan en N, S o vocal. El resto, todas se tildan. En el caso de las esdrújulas y sobresdrújulas, que son las que van a llevar el acento en la antepenúltima sílaba y la trasantepenúltima sílaba respectivamente, esas siempre van a ir tildadas. Entonces ya con esas normas básicas de acentuación la tenemos clarísima. Podemos seguir con las palabras
o con las normas que tienen que ver con la letra B y la V, que es muy común que se equivoquen. Entonces, podemos tener un papelito o escribir en el cuaderno o en el celular o lo que sea, que siempre se va a escribir B antes de la L y la R. Por ejemplo, doblar o brazo, es decir, las combinaciones. Siempre se va a escribir B después de una consonante o si está al final de una palabra, es decir, cuando yo pongo obtener o cuando yo digo club. Siempre se escribe una B en los verbos que acaban en vir, menos en vivir, hervir y servir. De resto, todas. Abrir, descubrir, esas palabras van con B larga. Siempre se escribe B en las terminaciones de aba, aba, ábamos, abais y aban. O sea, todos los verbos como estábamos, ella estaba, tú estabas, ellos estabais, bueno, como se conjugue el verbo que termina en estas frasecitas o en estas palabras. Por el contrario, siempre se escribe V todos los adjetivos que terminan en abo, aba, eva, eva, eve o ivo. Es decir, es una persona nueva, es una persona muy longeva, él es un esclavo. Todos los adjetivos, recordemos que los adjetivos son los que nos dan características a las palabras. Siempre vamos a escribir con V las formas verbales de aquellos verbos que no tienen B ni V, o sea, ni V, en infinitivo. Por ejemplo, el verbo ir, que cuando lo conjugamos es vamos, siempre van a ir con V. Y también siempre se escriben con V todo lo que tenga que ver o los prefijos que son vi, vice, como el virrey o la virreina. Por otro lado, con respecto a los prefijos, como les decía ahorita, sabemos que todos los prefijos siempre van juntos a la siguiente palabra. Si yo digo mi exnovia va juntito. Pero si yo digo el ex primer ministro, que serían dos palabritas, ahí sí la debo separar. Por otro lado, el sino o el sino. Recordemos que cuando es sino, juntito, quiere decir que yo lo voy a utilizar cuando debo dar como otra opción. No es que yo esté brava, sino que estoy triste, ¿sí? Eso va junto, el sino. Pero si yo utilizo separado, es decir, sí, espacio, no, es importante que yo lo tenga claro. Es como, recordemos que ese sí va a ser un condicional, es decir, de condición. Si no sales temprano, vamos a llegar tarde. Si no vienes, yo no voy, ¿sí? Eso ya va separado. Ahora, otra pregunta súper común. ¿Cuándo se pone un por qué separado? ¿Cuándo se pone por qué juntito, con tilde o sin tilde? Entonces, ¿cuándo va junto o cuándo va separado, con tilde o sin tilde? ¿Por qué separado y con tilde? Siempre va a ser para preguntas. ¿Por qué no viniste hoy? ¿Por qué juntito y sin tilde? Es la respuesta cuando doy la razón. ¿Por qué no quise? ¿Por qué con tilde pero junto? Es cuando yo lo utilizo como sustantivo. Quiero conocer el porqué de tu ausencia. Ese por qué va juntito y con tilde. Y el por qué separado y sin tilde se usa cuando queremos sustituir a las otras palabras, que es como a lo, que, el, cual. Entonces yo voy a decir, por ese motivo es que llegó tarde. Por ese motivo es porque llegó tarde. Entonces ahí va separadito, pero sin tilde. Otra de las recomendaciones es que yo siempre tenga esas normas súper claras, que yo las pueda ver, no sé, que se las peguen al espejo, que las pongan en algún lado en su estudio, que ustedes tengan súper claras para que cada día las puedan poner en práctica. La otra es que leamos mucho, porque ahí aprendemos muchas palabras. Hay muchas que uno no se acuerda de la regla, pero que tú la ves y dices, uy, no, eso se ve horrible. Ahí es porque básicamente ya la he leído y me doy cuenta de que no cuadra. Y pues de la misma manera, entre más escriba de manera correcta, por ejemplo, que quiten el autocorrector del celular y sean muy enfáticos o muy intencionales en escribir correctamente, eso también funciona un montón. Lo otro es, hay muchísimas plataformas o muchos juegos, como les dije, así como hay para niños, también hay para adultos, para que podamos hacer los ejercicios en nuestros ratos libres y demás, y pues crezcamos con respecto a esta habilidad. Y otra súper recomendación, que ingresen a nuestro curso de ortografía en IPLER. Así que, no siendo más por este capítulo y dejándolos con la última invitación, que es súper importante, les recordamos que mientras deciden o mientras aprenden ortografía pueden visitar nuestra página web www.ipler.edu.co/biblioteca virtual, y ahí van a conocer y van a poder ver incluso nuestro blog, donde también damos muchas recomendaciones para que puedan escribir mejor. Nos vemos en un próximo capítulo y que tengan un buen día.